Gracias, senador Jerez. Por el Grupo Parlamentario de Izquierdas por la Independencia van a compartir el turno los senadores Zubiaga y Reñón. Tiene la palabra el senador Zubiaga. Eguerdi on guztioi. Buenos días, presidente. Buenos días, ministro. Debemos asumir la dimensión teatral de la política, exacerbada en los últimos tiempos desde que los argumentarios políticos han fagocitado la agenda parlamentaria. Pero siendo todo casi puro teatro, en la escena de hoy tenemos dramas, tenemos tragedias, tenemos sainetes, folletines y tenemos también el teatro del absurdo. El teatro del absurdo al que nos tiene acostumbrada la mayoría en esta Cámara en muchas ocasiones. En un pleno reciente, en debates en los que tratamos sobre el talgo a Vigo, el gasóleo agrícola, el canal de Isabel II, se mencionó Pamplona 42 veces. Yo no lo voy a hablar de Coldo, señor Bolaños, y tampoco voy a hacer argumentaciones sobre el prestigio de determinados nombramientos, sobre el prestigio ad feminam, porque curiosamente todos los nombramientos citados son mujeres, ¿no? No es una casualidad. No voy a hacer referencia a estas cuestiones, voy a hacer referencia a cuestiones relativas a la Comisión Constitucional del Senado, que es precisamente el lugar en el que estamos. Ello no obsta, sin embargo, para exigir una investigación integral, y repito, integral, de los contratos públicos cerrados en tiempos de pandemia y poner coto, evidentemente, al parasitismo privado de lo público, porque ese es uno de los principales retos del constitucionalismo moderno, en palabras de Ferraioli. De eso hablamos, de constitucionalismo democrático. Esta comisión se reivindica a sí misma en tareas como la reciente, la reforma del artículo 49. Se dignifica cuando se amplían derechos y libertades individuales y colectivos. Y de entre los colectivos también, claramente, los derechos de los pueblos y naciones que conforman el Estado. Señor ministro, tiene una oportunidad magnífica de revertir la lógica secular imperante en la historia del constitucionalismo español. Porque al menos desde 1839, y aquel famoso se confirman los fueros de las provincias vascongadas y Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía, el pasado vuelve una y otra vez, y casi siempre como farsa. Como se ha visto esta semana pasada, cuando otra vez, digamos, han estado en cuestión el alcance de los derechos históricos de los territorios forales. El ministro Gamazo resucita una y otra vez. A veces resucita con toga y a veces con levito. Primera República Federal, fin de la Segunda Carlistada, concierto económico, Estado integral del 31. En todos los casos, el avance en el reconocimiento de la diversidad territorial, a ese avance le seguía una involución autoritaria, ya en los periodos canovistas o ya en el periodo de la dictadura franquista. Evidentemente, en esas involuciones autoritarias se fulminaba cualquier atisbo de autogobierno de los pueblos y naciones que conforman el Estado. Sin llegar a tal nivel traumático, la potencialidad que encerraba el último avance, el de 1979, fruto de la movilización social de la transición, esa potencialidad fue cercenada sistemáticamente en lo que el gobierno vasco ha dado en llamar la erosión silenciosa. Y las propuestas posteriores, que lo que buscaban era hacer revertir ese vaciamiento del autogobierno, desde el nuevo estatuto planteado por el lehendakari Ibarretxe al proceso soberanista catalán, no han recibido otra respuesta que el ganar tiempo, o sea, el perderlo mediante la negación o la represión. Sin embargo, como digo, es perfectamente posible cambiar el paradigma con el que se ha gestionado la cuestión nacional territorial en el Estado español. Un nuevo paradigma que permita activar los poderes constituyentes de nuestras naciones. Salida, voz y lealtad. Hirschman. La lealtad a cualquier organización, sea esta un partido o el Estado, depende de la gestión adecuada de la voz que se da a sus miembros y de la facilidad que se da para su salida. La lealtad decae si se niega la voz y se impide la salida. Nuestras naciones podrían manifestar una lealtad constitucional si su voz y la posibilidad de salida fueran realmente reconocidas. Es decir, si se reconociera que esa voz es la de una nación que tiene derecho al autogobierno garantizado por una relación realmente bilateral y que la eventual salida se basa en la posibilidad de consultar a la ciudadanía sobre la relación que nuestra comunidad nacional desea establecer con el Estado. Y evidentemente, esa adaptación del ordenamiento jurídico estatal a la realidad va a necesitar de reformas de alcance constitucional. No basta con decir que todo lo que la ley permita es posible y lo que no quepa en la ley no es posible. No basta ya con decir que se cumpla el título octavo o que se culmine el calendario de transferencias. Es preciso dar un paso más audaz en la reconceptualización jurídica del Estado, simplemente para que el sistema constitucional formal responda a la realidad material, una realidad plurinacional indiscutible.
Y aunque este paso, evidentemente, necesitará partir de consensos básicos en nuestros propios territorios, toca al Estado asegurar que ese acuerdo tenga viabilidad real, no solo retórica. Están abiertos los procesos de reforma del Estatuto Vasco, tenemos ya textos articulados en relación con esa reforma y se acaba de abrir ahora la ponencia de autogobierno del Parlamento de Navarra. Aprovechemos esta oportunidad. En ese sentido, termino, señor ministro, con una reflexión que resume la filosofía que debería animar la reforma en esta materia. Las mayorías democráticas en nuestros países, en nuestras naciones, tienen que ser respetadas. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Zubiaga.